Muy buenas, ya estamos con ustedes y les vamos a hablar de un encuentro de filosofía para niños que se va a desarrollar del 11 al 13 de abril aquí en Roa de Duero. Es un encuentro iberoamericano y va a venir gente de toda España y de muchos países y no hemos conseguido contactar con nadie que viva por aquí para acercarse a Telearanda, así que hemos contactado con su presidenta por videoconferencia para que nos cuente de qué van a ir estos encuentros. Ana Isabel García, Hola, pres buenas, Patricia. presidenta del Centro de Filosofía para Niños, ¿verdad? Eso es, sí. Lo primero que te quería preguntar, psicología para niños, hemos oído mucho, pero este término de filosofía para niños es la primera vez que yo lo oigo, por lo menos, ¿en qué consiste? Pues Filosofía para Niños es todo un movimiento educativo que hay a nivel internacional, no solamente aquí en España, surge a finales de los años 80 en Estados Unidos, pero ahora mismo está pues, en alrededor de 60 países de todo el mundo. Y consiste en tratar de construir una ciudadanía más democrática. Es decir, que aprendamos a dialogar mejor y a pensar de forma más crítica desde que somos pequeñitos, pequeñitas, desde los 3 años, porque trabajamos en educación formal, pero también hasta los 100 años, porque trabajamos en la educación no formal, intentando crear espacios para que aprendamos un poco a hacer esto que decía yo antes de diálogo, lo llamamos filosófico, porque toca pensar en esos espacios de diálogo en comunidades de indagación. En eso consiste. Y este encuentro en concreto lleváis haciéndolo unos 30 años, ahora, antes era todos los años, ahora veo que es cada 2 años, bienal, y en esta ocasión lo hacéis en Roa, ¿verdad? ¿Dónde lo habéis hecho en otras ocasiones y por qué en Roa este año? Pues a lo largo de estos años lo hemos hecho en distintos puntos del país, incluso hemos llegado a hacerlo en Portugal también, porque al ser iberoamericano intentamos un poco ampliar y que no sea exclusivamente en España, pero sí que es cierto que la mayor parte del público está aquí en España, entonces termina siendo mayoritariamente en localidades como puede ser Vera en Málaga o hemos estado en Cáceres hace 2 años, en Gijón también, en Sansenso en Galicia, en Asturias, es decir, en distintos puntos. ¿Y por qué en Roa? Pues hay distintas razones que nos hizo elegir a Roa, ¿no? La primera de todo tenía que ver con buscar un sitio que fuera coherente con el título del encuentro. El título del encuentro es un diálogo entre filosofía para niños y la ciudadanía global, es filosofía para niños y ciudadanía global, un diálogo entre lo rural, lo urbano y lo internacional, y queríamos que fuera en el ámbito rural. El medio rural no suele ser el elegido para este tipo de encuentros, es todo un reto, es cierto, también por otro lado, pero queríamos llevarlo ahí. Y luego además es que tenía que ver con un compromiso social de querer visibilizar zonas de España, bueno, pues que están sufriendo este vaciamiento, muchas veces por ciertas políticas que se llevan a cabo, entonces queríamos contribuir un poquito más a que la dirección cambiase, ¿no? Y que mirásemos el medio rural como un lugar idóneo para hacer este tipo de cosas. Y ya el último, la última razón que hace incluso más coherente el hacerlo allí es que resulta que Roa es un enclave importantísimo en la historia porque es una de las comunidades de villa y tierra, ¿no? Que ya en la Edad Media, de las primeras que surgieron, ¿no? Y que continúan hoy en día trabajando de forma cooperativa, por ejemplo, en el tema de los vinos. Entonces nos parecía súper coherente el hacerlo allí, ya que hablamos de ciudadanía democrática, pues qué mejor sitio que un sitio que nos ha marcado el que luego en Europa se hablara de democracia, ¿no? Porque ahí es donde surgieron el germen, ¿no? de la democracia en sitios como estos. Sí, ya se han dictaminado ahí resoluciones importantes, como las leyes estas de la vendimia de Doña Violante. Roa tiene una gran historia de eventos importantes y ahora es el centro de la Ribera del Duero, no geográfico, pero es donde tenemos el Consejo Regulador. Pero aún así traer gente de todas las ciudades, como tú dices, a un medio rural, supongo que también impulsará ese fin de semana o esa semana ese medio rural, porque más o menos cuánta gente creéis que vendrá a este evento. Bueno, estimamos que serán entre 100 y 125 personas quienes vendrán. Nos encantaría que fueran más porque, de hecho, o sea, la organización podemos conseguir que atender a tantas personas, ¿no? Incluso más, 150, 200 sería maravilloso. Y sí, ese es otro de los objetivos que teníamos en impulsar de alguna manera, porque de hecho la selección que hemos hecho de empresas con las que colaborar son de la comarca. Tanto a nivel de materiales como, por supuesto, de restauración. Y teníamos muy claro que tenía que ser de esa manera, ¿no?
empresas de la comarca colaboran, pero países, Argentina, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, Colombia, un montón de entidades de México. Es un encuentro muy internacional y los conferenciantes, no les voy a leer el currículum, Javier del Valle y Angélica Satiro, porque es larguísimo, quiero decir, aparte de profesores de universidad, 20.000 premios, supongo que serán conferencias muy específicas e interesantes. ¿A qué público va dirigido concretamente? Pues a cualquier persona que esté interesada primero en pensar qué es esto de la ciudadanía global y cómo poder contribuir a mejorar el cómo estar en el mundo, ¿no? Porque ciudadanía tiene que ver con eso, cómo estamos en el mundo, cómo nos relacionamos mutuamente entre nosotros y nosotras, ¿no? Y cómo nos organizamos. Entonces, cualquier persona que esté interesada en eso es bienvenida. Y de forma un poco más específica, pues la gente que suele acercarse un poco más suele ser personas vinculadas al ámbito de la educación, sea de la educación formal, profesorado o no formal, entidades no gubernamentales, ONGs, también asociaciones, suelen acercarse, ¿no? Porque al final son temas transversales, ¿no?, que nos toca tocar para poder construir esto que estamos diciendo, ¿no? Un mundo mejor. Al final es lo que estamos intentando, ¿no? O sea, en principio profesores o gente vinculada a la educación, y habría que inscribirse para estas jornadas ya. Es decir, el plazo de inscripción se acaba ya. El 15 de marzo tienen unos días para apuntarse. ¿Vais a ser muy tajantes? Quiero decir, si a alguien se le pasa y os escribe unos días antes, ¿vais a ser algo permisivos? Por favor. Sí, seremos permisivos, seremos permisivos. Hombre, nos harían un gran favor, yo creo que todo el mundo nos entenderá, un gran favor si se inscriben ya antes del 15 de marzo, porque en temas organizativos siempre es más complicado. Atender bien y con cuidado, porque además tiene que ver también con el pensamiento, ¿no? Nosotros hablamos de pensamiento multidimensional, pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, el ético, ¿no? Entonces, para poder cuidar a la gente, pues nos viene mucho mejor que se escriban antes. Pero por supuesto que son bienvenidos y bienvenidas, y si en último momento lo hacen, pues les atenderemos. Supongo que efectivamente mejor inscribirse antes de este 15 de marzo para que lo puedan planear todo con tiempo, pero si algún despistado se entera después, que no dude en escribiros, porque en vuestra página web, ¿verdad?, que Fundación, Filosofía para Ninos, claro que no tenemos la ñ en este mundo global. Ahí está. filosofiaparaninos.org, ahí van a poder encontrar toda la información de vuestro centro y el enlace para poder inscribirse. Eso es, efectivamente. Y aparte, me he enterado que las charlas inaugural y de clausura y las presentaciones de libros, si no tengo algún malentendido, son abiertas a todo el mundo. Cualquier ribereño, tanto de Roa como de cualquier pueblo que pase por allí, bueno, o de fuera, y le interese el tema, ¿se puede acercar a disfrutar de estos coloquios? Sí, sí, puede acercarse. Además, estaremos encantadas de que sea así, porque una de las cosas que también queríamos era no solamente llegar y hacer un encuentro donde uno se acerca a un sitio y luego se va, sino establecer ese diálogo que decíamos. Entonces, toda persona que le apetezca ir, viene a las conferencias de Javier Valle, como decías, Angélica Sátiro, o bien a las presentaciones del libro, que tendremos unas cuantas, son 5 presentaciones del libro de materiales que pueden servir luego para poder trabajar desde esta manera de hacer, como decíamos antes, de filosofía para niños. Y bueno, y de otras, simplemente porque hay algunos temas que se tratan en esos libros que son súper interesantes, a algunas personas seguramente que les gustará y pueden venir. Las presentaciones de libros, entonces, también son abiertas a todo el mundo, y habrá venta de libros también específicos sobre este tema de filosofía para niños, para el que le interese poder hacerse con bibliografía especificada. Sí, efectivamente, sí. Sí, tendremos, además contamos con diferentes editoriales que bueno, van a estar ahí. El punto de venta va a ser solamente uno, pero va a haber materiales de las distintas editoriales con las que trabajamos, Ediciones de la Torre, con Laberinto, tenemos también libros algunos de Alfaguara y por supuesto de Ozaero, que junto con Ediciones de la Torre son dos de las editoriales más importantes que tenemos en el movimiento, ¿no?, para poder difundir los materiales de filosofía para niños. Y veo que también colaboran, ya te digo, muchos países y entidades de por aquí. Me ha resultado curioso la asociación La Tanguilla, que son los que tienen el Museo de Juegos Tradicionales, también colabora con este evento. La filosofía mezclada con los juegos para niños.
Total, es que además filosofía para niños no es llegar y contar la historia de la filosofía, no es eso, es a través del juego, de lo lúdico eh, y del diálogo más distendido, el poder pensar sobre las cuestiones cotidianas de nuestro día a día, para poder estar mejor en este mundo, ¿vale? Es la idea. Entonces, desde lo lúdico, desde el arte se piensa también, hay propuestas, Angélica Sátiro trabaja mucho en esta línea, ¿no? De la ciudadanía creativa, que ella llama. Entonces, la tanguilla además va a hacer una aportación desde lo que es el juego iberoamericano que tanto han trabajado y han investigado, ¿no? Pues va a hacer una aportación dentro de este evento para hacernos pensar y jugar desde ahí. Ambas cosas vamos a hacer. Y es verdad que hemos tenido muchísima suerte porque distintas entidades nos están apoyando de la comarca. Lo primero, yo aprovecho para hacer un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Roa, que nos ha facilitado en todo momento, y hemos tenido el apoyo y tenemos el apoyo del Consejo Regulador también, de la Diputación de Burgos. Pero es que además, como bien decías, hay entidades que son de la comarca y personas de la comarca que han estado apoyándonos. O sea, por ejemplo, tenemos Ribera Voluntarís, la Asociación de la Armera, tenemos también a Concha Díez Barcabado, que nos ha cedido la Pintora, imagen. Sí, exacto. gran pintora. Gran pintor, efectivamente, de la comarca y nos ha cedido la imagen. Si entran en la página web del encuentro, que aparece en el enlace de filosofiaparaninos.org, pero que también pueden acceder a ello con el encuentro iberoamericano fpn.universiafilosofia.org, ese es el enlace de la web, pues ahí van a ver esta imagen del cartel. Y bueno, tenemos también Verdón Imagen, que nos va a apoyar en cuestiones de fotografía durante el encuentro. Bodegas, las bodegas de la comarca. Además es que queríamos la colaboración de las bodegas que fueran de estas que empezaron, no las internacionales que empezaron de esta manera, ¿no? Sino de las que llevan toda su vida trabajando y se han hecho un lugar, ¿no? Bueno, pues también colaboran y vamos a tener una salida cultural, visita cultural, que es justamente en las distintas bodegas bueno, pues están con nosotros colaborando para hacer una cata de vinos y poder conocer cómo ha sido su historia. O sea que estamos, ya te digo que muy contentos y contentas por el apoyo recibido y porque en cierta forma estamos consiguiendo este diálogo, hacerlo que no sea solamente un título, sino que sea un previo durante el encuentro y esperemos que también después lo sea. Pues veo que vais a estar muy arropados por entidades del mundo y sobre todo de la Ribera. Concha Díez Balcabado la conocemos mucho aquí por haber expuesto la biblioteca y queda un cuadro gigante suyo a la entrada de nuestra Casa de Cultura. Y de la tanguilla, no sé si os acompañarán Carlos o Goyo, si contáis con alguno de los dos. Pues te digo la verdad, ahora mismo, como justamente esa parte la lleva Vega Cortés, que es justo de la comarca ella, no te puedo decir quién va a ser quien Bueno, esté. pues ya te digo yo que si tenéis allí con vosotros a Carlos o a Goyo, mucha filosofía, pero vais a acabar jugando. Sí, total, que es la idea. Seguro. Efectivamente, Vega Cortés, que es la vicepresidenta del Centro de Filosofía para Niños, es de aquí ribereña y seguro que ha tenido algo que ver con que este año os traigáis el encuentro para acá. Sí, no te quepa duda. De hecho, te voy a contar un secreto. Antes de que tuviéramos que decidir dónde, bastante antes incluso de saber que se iba a hacer el encuentro, la gente que formamos parte de la Junta pudimos ir a Balcabado y disfrutamos muchísimo. Pero disfrutamos no solamente de lo que vimos allí, sino de la manera de relacionarse, de la comunidad que se crea, de los lazos, ¿no? Nos llamó mucho la atención. Y fuimos un par de veces después y cuando nos tocó esto de decidir dónde y qué íbamos a hacer el encuentro, lo teníamos claro, que tenía que ser allí. ¿En el centro cívico, en el centro cultural este que hay en Roa será? Sí, parte en el centro cívico, parte se va a hacer en el Consejo Regulador y parte se va a hacer en las antiguas escuelas. Vamos a estar en esos tres sitios. Pues sí que estáis bien, o sea, sí que os han tratado bien los del Ayuntamiento de Roa, digo, dejándoos todos los sitios. Y veo la conferencia del jueves a las 7, la del sábado a las 6:15. Efectivamente, sí. Pues esperamos que vayan muy bien estas dos charlas, las presentaciones de libros y el que quiera comprar algún libro específico sobre filosofía para niños, que ya les digo que es un tema menos conocido, que se pase por allí, por Roa, del 11 al 13 de abril, ¿verdad? Eso es, sí.
Pues muchas gracias, Ana Isabel, por contactar con nosotros, con Televisión Aranda, informarnos sobre este tema, ya te digo, porque yo por lo menos no lo había oído nunca y me ha resultado muy interesante. Esperamos que vayan bien los encuentros. Sí, muchísimas gracias a ti, Patricia, y muchas gracias también a los espectadores y espectadoras de Telearanda. Un saludo. Habrá que acercarse para saber más sobre filosofía para niños. En Roa, Eso. del 11 al 13 de abril. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa breve para publicidad y enseguida volvemos en Televisión Aranda.